de las víctimas y los representantes de las víctimas del Jet Set. Y digo víctimas y representantes de la víctima porque víctima no es solamente quienes fallecieron, los heridos, los que resultaron con lesiones, son víctimas y también lo son los familiares de los fallecidos y de los heridos. Pues para garantizar la indemnización o el derecho a la indemnización a las víctimas y familiares en el derrumbe de la discoteca Jet Set, supimos que varias familias van a presentar acusaciones particulares contra la empresa que es la propietaria del establecimiento, porque en la acusación del Ministerio Público excluyeron la empresa que se llama EIL SRL, que es la propietaria. Entonces, dicen que esta exclusión podría dificultar la indemnización económica para los familiares de la víctima. Ayer, cuando comentábamos, porque el lunes se celebró la primera audiencia, que como todos sabemos fue reenviada, se va a realizar a partir del mes de marzo. Ayer, cuando comentábamos el tema, decía una servidora que hay un informe preliminar que no sabíamos si se había hecho definitivo. Estuve indagando y de acuerdo a lo que pude averiguar, en la acusación que presentó el Ministerio Público hay un informe, un peritaje que no es el preliminar, que es un peritaje definitivo. De la ONESBI con los técnicos de ahí. Entonces, sabemos que la defensa de los hermanos Espaillat había solicitado que a ellos se le permitiera hacer un peritaje también, lo cual es correcto. O sea, el hecho de que exista un peritaje no significa que ellos, como medio de defensa, no puedan presentar otro. Pero quería hacer la aclaración de que me había referido a un informe preliminar, pero que en la acusación hay un informe definitivo. Ojo, esta servidora no lo ha visto, no lo tiene, no lo ha leído, pero sí está en la acusación. Yo quería hacer esa precisión. Vamos a ver qué dice Plutarco Jaques, que es abogado de algunas de las partes querellantes en este proceso, para continuar un poquito con el tema. La burla más grande que ha cometido el Ministerio Público contra la víctima es haber excluido y sacado a la empresa de los hermanos Espaillat, de Antonio Espaillat. Porque yo le pregunto, aquí hay 300 y pico de personas depositando querellas, y cuando nosotros tengamos mañana sentencia, aquí nosotros le vamos a cobrar los cuartos al diablo, porque Antonio Espaillat lo primero que va a hacer es que se va a quedar sin un peso, va a poner todo su dinero a su compañía. Entonces, eso es una burla descarada lo que ha hecho el Ministerio Público con la víctima, porque Antonio Espaillat lo condenan en su hermana, pero todo su bienes lo va a tener como lo tiene ahora a nombre de sus empresas. Nosotros vamos a presentar acusaciones particulares tratando de incluir a la empresa, pero ¿qué pasa al final? Los jueces acogen la acusación que presente el Ministerio Público. Aquí los jueces no le hacen caso a acusaciones particulares. Bueno, ahí hay dos aspectos. En todo caso, si se incluyera la empresa, esa empresa, señores, se puede declarar insolvente como quiera que sea. O sea, usted tiene una empresa que es propietaria de una discoteca que se derrumbó. Entonces, al mismo tiempo, tú te preguntas cuál es el capital que puede tener o cuáles son los activos que puede tener esa empresa, aparte de el inmueble que ya no sirve porque se derrumbó. Entonces, ahí en cuanto a las indemnizaciones, en todo caso, como quiera que sea, habría que buscar la manera de que la pague la persona responsable y no la persona jurídica responsable, que en este caso es una empresa que, repito, puede ser una empresa insolvente, y esa aparentemente tiene esa condición. Lo que sí me llama la atención a mí es que los abogados, varios abogados, incluyendo a Plutarco, han manifestado que las querellas que presentaron en nombre de algunos de sus representados fueron excluidas o desapareció la documentación. Y yo no he visto al Ministerio Público haciendo una aclaración sobre eso. Y eso sí es algo grave. O sea,
¿Cómo es que tú vas con un abogado, presentas una querella haciéndote representar, se depositan los documentos correspondientes, se lleva al estamento correspondiente, que es el Ministerio Público, en la oficina X, y que entonces luego cuando eso va a audiencia se encuentran con que no aparece la documentación, con que eso fue desaparecido, posiblemente intencional, porque no puede desaparecerse así de la nada, y que entonces esas denuncias las estén haciendo los abogados de varias de las partes querellantes, y que hasta ahora el Ministerio Público no haya hecho la aclaración y decir, no, eso no es cierto. Y si no hace la aclaración, entonces parece que ciertamente hicieron un acto de desaparición de documentos. Y si eso es así, eso sí es una gravedad. Eso hay que explicarlo. Pues no puede quedarse así. Bueno, mira, que no, que el expediente de mi cliente, que la querella que yo deposité, la desaparecieron en el Ministerio Público. Y el Ministerio Público no sale a decir, no, espera un momento. Eso no es cierto. Entonces uno se pregunta, y eso sí es violación de derecho. Eso es una barbaridad. El nuevo Código Procesal Penal sí le permite, le salva a los que están en esa situación, a las víctimas que están en esa situación y sus apoderados, y le permite poder introducir unas querellas, pero el Ministerio Público tiene que hacer la explicación de por qué eso no está. Porque no es que no se lo permita. Tú sabes la pérdida de tiempo que implica eso y de la burocracia, el papeleo. No estoy minimizando el hecho de que no esté. Algunos documentos que hay que depositar original. Que o sea, que tú lo depositas con la nueva legislación, eso se salva, entre comillas, siempre y cuando tengan la documentación original. La documentación original, porque fíjate que cuando tú depositas, bueno, tú sabes más que yo de eso, que una abogada, de una querella en determinados aspectos, tú tienes que depositar documentos originales. Luego, si esos documentos originales se desaparecen en el Ministerio Público, en la Fiscalía, entonces tú tienes la oportunidad de presentarlo otra vez. Ya es una pérdida de tiempo, pérdida de dinero, atraso, pero aparte de eso, buscar la documentación original otra vez. Entonces, ya eso es una situación. Bueno, se puede ser subsanado, pero eso sí que es una violación de derecho. Y además, eso tú tienes problemas, y las personas que tienen pocos recursos. No puede ser que el Ministerio Público tenga esa discrecionalidad. No, pero que además es una irregularidad que no aparezca en eso. Es una irregularidad brutal. Y entonces nadie del Ministerio Público ha dicho nada al respecto. Porque a mí me gustaría que aclararan y me gustaría que sea mentira de los abogados. Que los abogados que yo sepa no lo han desmentido. Y no lo han desmentido. Que yo sepa. No lo han desmentido.